Este no es un temita sencillo. Este es un tema que va a repercutir en el Ecuador de aquí para los próximos 20 o 30 o 40 años. Sáquenlos de aquí a los gringos, después no lo van a poder hacer. En este caso tenemos un tratado que porque dijeron los seis de la Corte Constitucional, de ingrato recuerdo, debería haber una placa permanente que se les coloque a esos seis y que se los recuerde toda la vida por lo que hicieron. Que no quisieron que esto sea tratado por la Asamblea Nacional. En esto tenemos que sacarnos la careta a todos los ecuatorianos. Por eso es que cuando Kronfle dice que esto no debe verlo la Asamblea Nacional, él está contribuyendo para que este tratado y este acuerdo se vuelva un tema de cosa juzgada y no se lo pueda discutir a futuro. Existe el dictamen 723-TI/23 de la Corte Constitucional, de los mismos que hoy están ahí sentados. Y en ese dictamen se estableció que se puede identificar una alianza militar cuando: 1. Esta tiene como objetivo realizar actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados. Y 3. Se establece la participación conjunta de miembros militares de los dos o más países para responder a una amenaza de carácter militar. Esto lo dice la Corte Constitucional. Y ahora cuando viene y el tratado, este acuerdo, entonces se olvidaron del dictamen 723, que sí se lo hacen acuerdo los que ejercen el voto salvado. Y en donde dicen que sí se refiere a materia territorial o de límites, que sí se establece una alianza militar y que por lo tanto ellos concluyen que el tratado no debe ser aprobado y que se exige que exista un debate robusto y un control más fuerte de conformidad con los parámetros del artículo 419 de la Constitución. Lo que están diciendo es que esto tiene que ir a conocimiento de la Asamblea Nacional. En el voto salvado ellos dicen todo lo contrario, los que hicieron el voto salvado, porque ellos saben de qué se trata, por lo menos en medio de tanta hojarasca, por lo menos hay esos 3 votos salvados que no hacen mayoría. ¿Qué es lo que dice el dictamen? ¿Qué es lo que dice? Que se prevé la creación de una estructura orgánica mínima y que establece la participación conjunta de miembros militares de los dos o más países para responder a una amenaza de carácter militar. Y que el acuerdo sí prevé la participación conjunta de miembros militares de los dos países y que la alianza militar puede variar según su alcance. Pero aquí hay una cosa que es importante verla. Porque sobre esto existe pues ya incluso pronunciamientos anteriores sobre esto. Mire, existe el dictamen 723-TI/23 de la Corte Constitucional, de los mismos que hoy están ahí sentados. Y en ese dictamen se estableció que se puede identificar una alianza militar cuando: 1. Esta tiene como objetivo realizar actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados. Esto está cumpliéndose con todo lo que he leído. Se prevé la creación de una estructura orgánica militar, de una estructura orgánica mínima. Y 3. Se establece la participación conjunta de miembros militares de los dos o más países para responder a una amenaza de carácter militar. Esto lo dice la Corte Constitucional. Y ahora cuando viene y el tratado, este acuerdo, entonces se olvidaron del dictamen 723, que sí se lo hacen acuerdo los que ejercen el voto salvado. Y en donde dicen que sí se refiere a materia territorial o de límites, que sí se establece una alianza militar y que por lo tanto ellos concluyen que el tratado no debe ser aprobado y que se exige que exista un debate robusto y un control más fuerte de conformidad con los parámetros del artículo 419 de la Constitución. Lo que están diciendo es que esto tiene que ir a conocimiento de la Asamblea Nacional. Ahora, el tema es grave por otro tipo de cosas, mi querido Jairo. Y eso lo voy a abordar. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que viene siendo vigente para todos nuestros países, esta convención que fue aprobada el 23 de mayo del 69,
Dice lo siguiente, porque más o menos es como decirle a un país, si usted no protesta a tiempo, después no me vendrá a llorar. ¿Qué dice el numeral 45 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado después de haber tenido conocimiento de después de haber tenido los conocimientos de los hechos, si el Estado no ha tenido conocimiento de esos hechos. O sea, no puede alegar la causa de nulidad de un tratado. Entonces, en el numeral 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice lo siguiente, despacito, porque a veces le van a leer parcialmente este numeral. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno, concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento. Hasta allí grave. Pero luego dice, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. En este caso tenemos un tratado que porque dijeron los seis de la Corte Constitucional, de ingrato recuerdo, debería haber una placa permanente que se les coloque a esos seis y que se los recuerde toda la vida por lo que hicieron. Que no quisieron que esto sea tratado por la Asamblea Nacional. En esto tenemos que sacarnos la careta a todos los ecuatorianos. Por eso es que cuando Kronfle dice que esto no debe verlo la Asamblea Nacional, él está contribuyendo para que este tratado y este acuerdo se vuelva un tema de cosa juzgada y no se lo pueda discutir a futuro. Esto tiene que la Asamblea tratarlo, no para aprobar o improbar el tratado, pero sí para manifestar su criterio respecto del alcance de este tratado y de la violación que se hace a la Constitución del Ecuador, para que tengamos de dónde agarrarnos a futuro para poder tirar abajo este tratado. Entonces es importante verlo. Esto es importante verlo porque si no lo hacemos, y ahí tendrán que analizar los vicios del consentimiento. El vicio del consentimiento más importante que se tiene respecto de las obligaciones se llama el vicio del objeto, porque eso quiere decir que es un vicio insubsanable porque no se ha cumplido con el ordenamiento público ecuatoriano. ¿En qué sentido? Que esto, para que el presidente le pueda poner la firma, tiene que necesariamente haber pasado por la Asamblea Nacional, porque eso lo dice el artículo 419 de la Constitución. Entonces, es importante. Entonces, y es un llamado a los asambleístas, que no vengan con que se arrugan, se tiran para atrás y no quieren saber nada de esta cuestión, ni de tratarlo en la Asamblea. Y si Kronfle y la mayoría del CAL no quieren incluir, esto se necesita un pronunciamiento y un manifiesto a la nación de los que estén en contra de lo que quiere Kronfle. Porque Kronfle lo que está es plegando a esta política antiecuatoriana del gobierno nacional. Este no es un temita sencillo. Este es un tema que va a repercutir en el Ecuador de aquí para los próximos 20 o 30 o 40 años. Sáquenlos de aquí a los gringos, después no lo van a poder hacer. Si para sacarlos de Panamá, a la persona que dedicó su vida para sacarlos de Panamá, la mataron. Entonces esto no va a ser tan fácil. Esto no va a ser tan fácil. Entonces, esto es importante verlo. Y por eso es que necesitamos que haya respuestas concretas. Es un tema gravísimo, no visto en el Ecuador en el siglo anterior ni en esta parte de este siglo. Algo y mínimo fue la venta de la bandera del Ecuador, el caso de la venta de la bandera del Ecuador y el caso de la entrega de la base de Manta. Pero esto es superior a esas vulneraciones a la soberanía nacional. Y la vulneración a la soberanía nacional, ahora son tan sarcásticos que nos dicen que ya no existe la soberanía, que la soberanía es tener comida, es estar en paz. No, eso no es la soberanía. Si el Ecuador no tiene preeminencia en los asuntos, la soberanía se manifiesta dentro de dos maneras. La preeminencia del Estado dentro del ordenamiento interno, porque no pueden mandar los privados dentro del ordenamiento interno. Y la independencia de sus actos, independencia frente a cualquier tipo de presión externa.
es violación de la soberanía. Y las Fuerzas Armadas, yo les invoco a las Fuerzas Armadas, yo creo en determinados miembros de las Fuerzas Armadas, que esto no lo pueden dejar pasar. Si para esto tenemos que volver a cero con la entre comillas, democracia, pero esto tiene que tratárselo con toda la entereza. El Ecuador no puede dar pasos a ser una colonia norteamericana. Esto no puede venir en esas condiciones de nadie. La soberanía es soberanía. Nos ofrezcan violarla los gringos, nos ofrezcan violar los argentinos o nos ofrezcan violar cualquier país. Aquí no van a cumplir los roles de las Fuerzas Armadas y de la policía militares de otros países. Así de sencillo. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá